Bueno, vamos a continuar con la serie del libro de Gálatas y esta mañana nos toca estudiar Gálatas 3 del versículo 15 al 29. ¿Sí? Ok. Vamos a ver dos cosas en esta mañana acerca de la promesa de Dios y la ley que Dios le hizo a Moisés. ¿Sí? Entonces vamos a dirigir esas dos cosas en esta mañana, ¿sí? Para poder entender un poquito. Por lo general nosotros siempre cuando estamos en elecciones, ¿verdad? Ya sea de presidente, de alcalde o tal vez en alguna institución, siempre las personas que están en campaña siempre van a hacer promesas para ganarse los votos, ¿verdad? Y siempre nosotros nos hemos de preguntar, ¿será que realmente van a cumplir esas promesas? ¿Sí o no? Cierta vez dice que alguien le preguntó a un político, ¿has cumplido todas las promesas que hiciste durante toda la campaña? El político contestó, sí, bueno, al menos las promesas que tenía la intención por cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿y cuántas veces nos ha pasado también a nosotros así, de esa manera? Que hacemos alguna promesa y no la cumplimos, o también viceversa, han hecho una promesa hacia nosotros y no han podido cumplirnos. ¿Sí? Y vamos a ver cómo las promesas de Dios no son iguales a las promesas de nosotros, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver sobre la ley. Las semanas pasadas, el pastor Leo y los demás pastores han estado predicando acerca ya de la carta de Gálatas, y el apóstol Pablo también ha establecido claramente a la iglesia de Gálatas qué es lo que realmente significa el Evangelio, ¿sí? ¿Y qué significa el Evangelio? Salvación por gracia, que somos salvos, justificados, redimidos solamente por la fe en Jesucristo, sin ninguna justicia propia. Es decir, no soy justificado, no soy salvado por lo que deje o por lo que haga o deje de hacer. Si fuera así, el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano, ¿sí? Entonces, llegado a este punto, nosotros y la iglesia de Galacia se podría estar preguntando, ¿cuál es mi relación con la ley de Dios? Por un lado está la promesa de Dios y por otro lado está la ley de Dios. Entonces el apóstol Pablo en estos versículos nos va a decir, Gálatas, ¿de qué manera ustedes deben de entender la relación entre ambas, entre la promesa y la ley? ¿Y qué implicaciones tienen en el Evangelio? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar primeramente en el versículo 15. ¿Ok? Y Pablo empieza con un ejemplo de la vida cotidiana. El versículo 15 dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. ¿Sí? En el contexto que está hablando Pablo aquí, estaba hablando acerca de que nosotros somos salvos solamente por gracia y no por la ley. Entonces Pablo dice que pone un ejemplo y dice que en el caso de los contratos humanos son obligatorios y difíciles de anular. Hay que hacer la diferencia entre un pacto y un testamento. Un pacto comúnmente se hace de acuerdo mutuo entre dos personas, ¿sí? Hay dos personas para hacer un pacto. Mientras que un testamento legal hace falta solamente la declaración de una sola persona. Y Pablo, la palabra que utiliza aquí es diateque, que es traducida como pacto, para utilizar como testamento legal, ¿sí? Y este es un buen ejemplo que utiliza Pablo, porque una vez que nosotros firmamos un testamento, ¿no es cierto? O abrimos un testamento legal, nadie puede cambiarlo, a pesar de las condiciones, a pesar de que haya nuevas condiciones. Por ejemplo, digamos que una mujer en su testamento tiene dos hijas, una hija rica y una hija pobre. Y en su testamento decide dejarle más dinero a la hija rica, más dinero a la hija pobre que a la hija rica. Pero supongamos que un día después de que se leyera el testamento, la hija rica lo pierde todo y que incluso queda más pobre que la hija pobre, ¿sí? El pacto, el testamento, no puede ser cambiado a pesar de las nuevas condiciones que pasaron aquí. Entonces, si en las leyes humanas, ¿no es cierto?, un testamento o un pacto no puede ser cambiado, mucho más la promesa de Dios no puede ser cambiada. Entonces, Pablo está tratando de decir a los Gálatas que las promesas de Dios no pueden cambiar, ¿sí? Ahora continúa en el versículo 16.
Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. ¿Ok? Cuando se hace un testamento siempre hay tres partes. La persona que hace el testamento, el que va a recibir el testamento, es decir, el hereditario, y por lo general hay la herencia, ¿no es cierto? Entonces veamos cuál fue la herencia de la promesa que Dios hizo con Abraham. El pastor Leo ya lo habló la semana pasada en Gálatas 3, 8 y 9. Gálatas 3, 8 y 9. ¿Ya? En efecto, la Escritura, habiendo provisto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Ahí está la herencia, ¿no es cierto? Y ahora acá en Gálatas 3:16, Pablo está diciendo quién es el acreditor de quién se gana esa herencia, y dice que la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, y utiliza el singular más no el plural para dar a entender que solo había una descendencia y que esa descendencia es Cristo, dice, ¿no es cierto? En el versículo 16 al final dice, dando a entender uno solo, que es Cristo. Entonces Pablo utiliza para mostrar quién es esa descendencia y por medio de quién va a llegar la promesa. ¿Ok? Entonces entendemos la promesa y por dónde va a llegar esa promesa, que iban a ser bendecidas todas las naciones por medio de una descendencia, y esa descendencia es Cristo. ¿Ok? El versículo 17 continúa Pablo y dice lo siguiente: lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. ¿Ok? Tengamos esto en cuenta. Primero era la promesa que iban a ser bendecidas todas las naciones por medio de un descendiente que era Cristo. Pero después de 430 años, ahí pueden ver en el boletín, en el grafiquito, le puse, después de 430 años, Dios pone la ley, ¿sí? Y Pablo sabe de que algunas de las personas que estaban ahí, judaizantes que estaban dentro de la iglesia de Galacia, incluso los mismos gálatas, ellos podían decir, ok, si la ley vino 430 años después, quiere decir que ahora yo tengo que cumplir la ley para hacerme acreedor de la promesa de Dios. Entonces Pablo va a demostrar que esa conclusión es falsa, que no necesita cumplirse la ley para poder ganar la promesa que Dios había hecho 430 años antes, ¿sí? Por eso en el versículo 17 dice, la ley no anula el pacto que Dios había ratificado previamente, porque de haber sido así, quedaría sin efecto la promesa, ¿sí? Entonces básicamente Pablo le está diciendo, Gálatas, ¿cómo puede ser posible que la llegada de la ley pueda cambiar la naturaleza de la promesa? ¿De qué manera? Y si pudiera cambiar la naturaleza de la promesa, estaríamos diciendo de que Dios es un Dios mentiroso o que Dios es un Dios que no cumple sus promesas, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo que si la ley tuviera la función de anular la promesa de Dios, nunca hubiera hecho una promesa a Dios al inicio, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es más adelante la función entonces de la ley, pero quiero que quede claro que la ley no abolía la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? En el versículo 18 Pablo continúa y dice lo siguiente: si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, el principio que Pablo está tratando de establecer aquí es que la promesa y la ley son mutuamente excluyentes, ¿ya? Pero que las dos tienen un significado que van a llevar hacia Cristo, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes en este momento que yo les voy a dar algo porque se los prometí, no va a ser por su cumplimiento, va a ser porque yo les prometí eso a ustedes, ¿no es cierto? Pero si yo dijera, yo te doy algo por lo que tú has hecho, entonces ya no va a ser por mi promesa, sino va a ser ¿por qué? Por su cumplimiento. Entonces lo que Pablo es muy insistente en esa parte al decir que si algo se recibe por gracia,
o algo se recibe por obras. ¿Se recibe creyendo en la promesa o se recibe cumpliendo la ley? ¿Es la una o es la otra? Pero no pueden ser las dos, ¿sí? Entonces, para que una promesa produzca un resultado, solo tiene que ser creída. Pero para que una ley produzca resultado, esa ley tiene que ser obedecida y cumplida. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un tío millonario que se llama Juan y les dice a ustedes, quiero conocerlos y les prometo que les voy a dar $10,000. Muchos de ustedes a lo mejor solo cogieran, se rieran y salieran sin siquiera acercarse y decirme, preséntamelo tu tío Juan, quiero recibir los $10,000, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la única manera en la cual ustedes perderían los $10,000. Pero ahora supongamos el otro lado, que mi tío Juan dice, estoy dispuesto a darles $10,000 siempre y cuando ustedes estén dispuestos a cuidarme los últimos días de mi vejez, a protegerme y a cuidar la casa, como hemos visto en algunas películas y cosas así. ¿Sí? Entonces, en este caso la condición cambia, ¿no es cierto? Porque el requisito para recibir los $10,000 está en obedecer algo o en cumplir algo, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, para cumplir una promesa, o como nosotros la conocemos, para recibir la gracia de Dios, solamente nosotros tenemos que creer para recibirla, ¿sí? Pero para una ley o premio, nosotros tenemos que obedecer para recibirla. Y Dios nos ha dado a nosotros una promesa, ¿sí? Y lo que nosotros debemos hacer es creer en Jesucristo, quien nos vino a rescatar, ¿sí? Y cómo Dios sella este pacto, cómo Dios es lo que sella esta promesa con Abraham. Y la manera en la cual Dios selló este pacto, esta promesa, lo hizo de una manera que a nosotros se nos haría muy rara. Y la vemos esto en Génesis 15. Génesis 15, versículo 8. ¿Sí? Aquí Abraham está preguntando, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Está hablando acerca de las promesas que Dios le había hecho. Y en el versículo 9 y 10 Dios le responde. Dios le dice, trae una ternera, una cabra, un carnero y todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Versículo 9. Dice, el Señor le respondió, el versículo 10. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Como les digo, a nosotros se nos va a parecer medio raro este acto, pero esa era una manera en los tiempos de Abraham en los cuales ellos sellaban la promesa. Es decir, ellos hacían una promesa, llevaban ciertos animales y los partían en la mitad. Ponían una mitad en un lado y la otra mitad en el otro lado y los ponían enfrente. Y lo que hacían era que cruzaban por en medio de los animales, como sellando la promesa y queriendo decir, si yo no cumplo esa promesa, que yo sea partido o que yo sea muerto como esos animales. ¿Ok? Pero hay algo muy interesante aquí que pasó en este sellamiento de pacto, que Abraham no cruzó por en medio de los animales. El versículo 12 dice que Moisés cayó en un profundo sueño. Y el versículo 17 de Génesis mismo dice, ¿qué fue lo que pasó por en medio de los animales? Dice, el versículo 17. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. ¿Sí? ¿Qué es ese fuego? El versículo 18 nos dice que es Dios. Dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el Gran. Entonces es algo interesante ver que la promesa solamente la hizo Dios. Dios fue el único que pasó por en medio de los animales, dándonos a entender que el pacto de ninguna manera dependía de Abraham, sino solamente depende de Dios. Y ya una vez con esto, Pablo teniendo a los Gálatas en esta idea del pacto y cómo se sellaron el pacto, Pablo quería enseñar a los Gálatas que no es posible que una vez Dios haber hecho un pacto así tan grande,
un pacto grande, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que Él vaya a añadir la ley para cumplir esa promesa? ¿Sí? ¿Cómo van a creer Gálatas después de que Dios selló el pacto con sangre? ¿Cómo es posible que ustedes crean que ahora Dios va a añadir la ley para poder cumplir esa promesa? ¿Sí? Dios mismo garantizó que Él guardaría su promesa y lo que los Gálatas debían de hacer es volver y creer en esa promesa. ¿Sí? Entonces, si el propósito de la ley no fue dada para salvación, debe tener un propósito diferente, ¿verdad? Pero antes de ver eso, quisiera ver cómo los Gálatas entenderían esto del pacto y cómo nosotros debemos de entender esto del pacto. Primeramente, Pablo está corrigiendo a los Gálatas que la bendición que Dios prometió a Abraham y a su descendencia no se lograba por las obras de la ley, es decir, por lo que hacían. Recuerdan que ellos estaban queriendo añadir otras obras como circuncisión, comer animales y cosas así. Entonces Pablo está diciendo, no tienen que añadir eso, ustedes solo tienen que creer en la promesa. Y en el versículo 3 la semana pasada, Pablo, el pastor Leo, hablaba que los Gálatas habían empezado con el Espíritu, es decir, con la promesa, y ellos querían terminar ahora por medio de las leyes, perfeccionándose por esfuerzos humanos. Y Pablo dice, una oferta que comienza por gracia, siempre va a seguir por gracia y siempre va a terminar por gracia. Es la misma base y siempre va a terminar siendo por gracia, porque si no fuera por gracia, simplemente dejaría de ser una promesa. ¿Sí? Y muchos de nosotros cuando empezamos la vida cristiana, creo que sí, entendemos la promesa, entendemos lo que Cristo hizo, que vino, murió por nosotros, cargó toda nuestra culpa y gracias a Él nosotros ahora somos salvos. Pero mientras vamos avanzando en la vida cristiana, mientras vamos viviendo nuestras vidas, siempre queremos ya perfeccionarnos por nuestra propia cuenta. Y empieza el orgullo, empieza a creernos que somos más y que mientras más cosas buenas hacemos, mientras más santo soy, entre comillas, voy a ser más aceptado por Dios. Entonces me estoy olvidando de la promesa de Dios, porque estoy tratando de nuevo de volver a vivir por los esfuerzos humanos, por mis propias fuerzas. ¿Sí? Y entonces Pablo quería que los cristianos de Gálatas entiendan esto y vuelvan su mirada hacia Jesús. Y es lo mismo con nosotros. Pablo quiere que volvamos nuestra mirada a Jesús. El único que puede salvarnos es Jesús, nada más. Y la pregunta ahora para ustedes es, ¿qué te hace aceptable ante Dios a ti? ¿El creer el cumplimiento de su promesa o el seguir viviendo bajo la ley, creyendo que tus esfuerzos humanos te hacen aceptable ante Dios? ¿Sí? Ok, vamos a ver la segunda parte. ¿Cuál es el propósito de la ley? Porque al decir esto, Pablo se anticipa y dice, ok, tú Pablo estás diciendo que solamente es por la promesa, y ahora ¿qué hacemos con la ley? ¿La obedecemos o no la obedecemos? Y Pablo va ahora a decir cuál fue el propósito de la ley y qué tenemos que hacer con la ley. ¿Sí? Versículos 19 y 20. Vamos a ver cuál es el propósito de la ley. ¿Sí? Versículo 19 dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Por qué fue dada la ley? Dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo, Dios es uno solo. Entonces, si quedamos claros que la ley no nos salva, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Sí? Y Pablo dice, ¿cuál es el propósito en el versículo 19? Fue añadida a causa de las transgresiones. Ok, fue dada la promesa y 430 años más fue dada la ley.
estaba leyendo un poquito que dice, ¿por qué razón fue dada la ley entonces? ¿No es cierto? Recuerden que el pueblo de Israel estuvo cautiverio en Egipto por muchos años. Ahora ellos habían salido con las mismas costumbres de Egipto, incluso teniendo dioses de la parte de Egipto. Entonces Dios da la ley para que el pueblo de Egipto pueda, de nuevo, es decir, saber el pecado que ellos tenían dentro, porque se habían olvidado de que tienen pecado. Más o menos es decirles así, ¿cuántos de ustedes han hecho jugo de tamarindo y han puesto en un frasco de esos transparentes? ¿Ok? Y pueden ver en la parte de abajo que se pone lo más negrito y arriba queda como blanco. Entonces lo que la ley era más o menos así, una vez que nosotros metemos la cuchara, la removemos, sube, ¿no es cierto?, el jugo de tamarindo. Entonces la ley lo que hacía en este caso al pueblo de Israel era ese pecado que ellos no podían ver claramente, era sacar a la luz y decir, ok, soy pecador y necesito un rescate. Y es lo mismo que hace con la ley nosotros, nos muestra qué tan pecadores somos y que necesitamos de un rescate, porque en medio que nosotros no, ok, necesitamos un rescate. Ya voy más adelante un poquito. ¿Sí? Entonces la ley en sí no llegó para hablarnos de salvación, la ley llegó para hablarnos sobre el pecado, para mostrarnos qué tan pecadores nosotros somos, qué tan pecadores era el pueblo. ¿Sí? Y en ese sentido, al saber de que nosotros somos pecadores, nosotros somos incapaces de guardar la ley, y la ley lo que hace es mostrarnos nuestra incapacidad de guardar la ley y nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos, ¿sí? Y entonces de nuevo la ley lo que va a hacer es apuntar hacia la promesa y decir, tú eres pecador, no puedes salvarte por tus propias fuerzas, tienes que apuntar y regresar de nuevo a la promesa, y la ley lo que va a hacer es apuntarnos a la promesa. ¿Sí? Bueno, la siguiente parte del versículo 19 y del versículo 20, estaba leyendo que muchos comentaristas hablan acerca de que cuando dice que la ley fue dada por medio de un mediador, principalmente fue Moisés, mientras que la promesa fue directamente expresada a Abraham, sin ningún mediador. ¿Sí? Con eso seguimos el versículo 21. Gálatas 3:21 dice, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pablo está regresando a la declaración del versículo 19 que decía, ¿cuál era el propósito de la ley? La ley es para mostrarnos cuán pecadores somos. Ahora se adelanta como que piensa que los gálatas le van a decir, entonces Pablo, ¿tú estás diciendo que la ley está en contra de las promesas de Dios? Y Pablo responde, de ninguna manera. Dios dio tanto la promesa como la ley. Y Pablo no está diciendo la ley y la promesa están en un versus, en una pelea, en quién es más y quién es menos. Lo que Pablo está diciendo es que la promesa y la ley tienen roles y funciones diferentes en el plan de salvación de Dios. ¿Sí? Los judaizantes en ese tiempo estaban pensando que la ley era para impartir vida, es decir, si tú cumplías la ley ibas a ser salvo espiritualmente. Y entonces viene Pablo y les dice, no, el cumplimiento de la ley no te va a hacer salvo, lo que te va a hacer salvo es creer en la promesa de Dios. ¿Sí? Y Pablo continúa en el versículo 22. La Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se le conceda a los que creen. Entonces Pablo aquí literalmente está diciendo que la ley, que la Escritura encarceló a todo el mundo en pecado, ¿sí? Es lo que hace la ley. Y podemos remontarnos un poquito a lo que Pablo, a su conversión. Es decir, Pablo, recuerdan en los primeros capítulos de Gálatas hablamos acerca un poquito de cómo era Pablo. Pablo era un fariseo satisfecho de sí mismo, que cumplía la ley, pero llegó a un punto que le hizo darse cuenta de que la ley no podía salvarlo. Pablo se dio cuenta que no solamente era un pecador, sino que él estaba encarcelado, era prisionero del pecado y que él no podía liberarse por sí mismo.
¿sí? Entonces lo que la ley hizo a Pablo es mostrarle la necesidad de un rescate, que necesitaba ser rescatado de esa prisión del pecado, liberarse de ese encarcelamiento, ¿sí? Y ese es el propósito de la ley. Nos muestra en realidad que estamos completamente bajo el poder del pecado y que necesitamos un rescate, ¿sí? Y creo que esto es muy importante. Nosotros no podemos dejar de predicar, cuando hablemos a otras personas, de mostrar estas cosas a otras personas, porque muchas de las veces solo mostramos en cierta parte el evangelio como algo bonito, pero muchas veces no pueden ver lo que hay en sus corazones. Una vez que nosotros entendemos la maldad que hay en nuestros corazones, el pecado que hay en nosotros, vamos a poder ver con más claridad el poder del evangelio, cómo el evangelio va a brillar en nuestras vidas, y vamos a valorar más lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando entendemos que nosotros somos tan pecadores que no podíamos salvarnos por nosotros mismos y que necesitábamos de un rescate, ¿sí? Entonces la ley lo único que hace es mostrarnos que no somos justos, pero sí tiene el poder para mostrarnos que hay alguien justo, ¿sí? En el versículo 22, la parte B, Pablo nos muestra también, dice que la ley nos muestra nuestro pecado para que lo prometido se le conceda a los que creen. Lo que Pablo está diciendo aquí en esta parte es, la ley hace su obra de guiarnos a reconocer nuestra necesidad de salvación por gracia. La ley entonces no se opone a la promesa de salvación por gracia, por medio de Cristo, sino que la apoya mostrándonos nuestra necesidad de ella, ¿sí? Entonces, otro propósito de la ley es que va a apoyar a la necesidad de la promesa, porque una vez que nosotros entendemos mediante la ley que somos pecadores, lo único que nosotros vamos a decir, ok, ¿cómo me salvo si no puedo salvarme por la ley? Y esa ley nos va a apuntar también a que necesitamos un rescate, y ese rescate es Cristo, ¿sí? Pablo también hace dos analogías para terminar esta parte de la ley. En el versículo 23 dice, antes de venir a esta fe, la ley nos tenía presos y encerrados hasta que la fe se revelara. Las dos palabras que Pablo utiliza aquí de presos y encerrados significan estar vigilados por un guardia, ¿sí? Y en el versículo 24, Pablo hace otra analogía. Dice, la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. En los hogares de los días de Pablo se utilizaba esta palabra guía, o era conocido en el griego como pedaigogos, o como nosotros nos conocemos como pedagogo, ¿sí? Que básicamente significa tutor. En los tiempos de Pablo, los esclavos eran comprados para educar a los hijos de gente con más dinero, y lo que los esclavos, esos pedaigogos, hacían era cuidar a los niños, protegerlos, llevarlos a la escuela, es decir, eran como un tutor, y guiarlos para que crezcan en una vida buena para cuando sean grandes, ¿sí? Entonces lo que Pablo está diciendo, la ley cumple el mismo rol que esos tutores, va a guiarnos, en este caso nos va a guiar hacia Cristo, ¿sí? Entonces al mismo tiempo Dios utiliza esta idea de pedagogos para mostrarnos que también somos beneficiarios de la ley, ¿ya? Porque la ley nos condena, pero también la ley nos lleva a Cristo, ¿sí? Porque la ley, una vez que nosotros entendemos que la ley nos va a condenar, vamos a entender que la ley también nos va a llevar hacia Cristo, ¿sí? Y la ley lo que va a hacer es enfatizar que nosotros necesitamos una justicia, un poder, un amor que va más allá de nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Y que necesitamos salvación por gracia, ¿sí? Me gustaría citar a John Stott, que él dice lo siguiente: ningún hombre jamás ha apreciado el Evangelio hasta que la ley le ha mostrado su necesidad. Es solo contra la negrura del cielo nocturno que las estrellas comienzan a aparecer. Y es solo contra el fondo oscuro del pecado y el juicio que el Evangelio brillará. Una vez que nosotros entendimos lo pecadores que somos, vamos a poder ver lo preciado y lo valioso que es el Evangelio para nosotros.
al ver que nosotros no pudimos rescatarnos por nosotros mismos, que tuvo que venir Cristo para morir en nuestro lugar, vamos a apreciar y valorar realmente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Entonces, para nosotros, y aquí hay algo interesante, para nosotros la ley ya ha logrado su propósito. La ley ya ha sido nuestro guía y nuestro tutor, porque la fe ya nos ha sido revelada, ¿no es cierto? Todos nosotros espero que hayamos creído en la promesa, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces la ley ya cumplió su propósito en revelarnos a nosotros a Cristo, pero la ley todavía sigue cumpliendo con nosotros el propósito de obedecerle, porque una vez que nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, ahora lo que nosotros queremos es ser como nuestro Salvador, ¿no es cierto? Y por esa razón es que debemos obedecer la ley. No estoy diciendo que ahora la ley se anula totalmente, como estaba pensando los Gálatas, y que no tenemos que obedecerla. Ahora nosotros sí, tenemos que obedecer la ley, pero la tenemos que obedecer con otro concepto diferente, con otros propósitos diferentes. Continuemos con la analogía del tutor. El tutor, una vez que el niño era adulto, el adulto ya no está bajo el tutor, es decir, ya no tiene que hacerle caso al tutor porque ya es adulto, ¿no es cierto? Pero el tutor lo que va a hacer es ahora, ok, yo aprendí esto de mi tutor y ahora en mi adultez yo quiero seguir aprendiendo, seguir haciendo lo mismo que me enseñaron, por amor, por obediencia. Y creo que es lo mismo que nosotros hacemos con las enseñanzas de nuestros padres. Nuestros padres nos han enseñado bien y ahora nosotros obedecemos porque les amamos y porque queremos, ¿no es cierto? Y ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo con la ley de Dios. Nosotros obedecemos la ley por lo que Cristo ya hizo por nosotros, por la promesa que Dios ya envió por nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la Biblia dice, no mentirás, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué hacemos? No tenemos que mentir. ¿Pero por qué razón no vamos a mentir? ¿Mentimos tal vez porque tenemos miedo de que si mentimos voy a ser condenado? ¿O mentimos porque Cristo vive en mí y yo quiero obedecerle, agradarle y ser más como Él? ¿Por qué razón? ¿No es cierto? Porque Cristo ya vive en nosotros y queremos ser más agradables, queremos ser cada vez más como Él. ¿Sí? Y entonces ese es el propósito de la ley, guiarnos hacia Cristo. ¿Puedes poner un ratito el gráfico, por favor, Lover? El gráfico que tienen ustedes en los boletines. ¿Sí? Ok, tenemos ahí, ¿no es cierto? Tenemos por un lado ya la promesa de Dios, y la promesa lo que hacía era guiarnos hacia la descendencia, y la descendencia era Cristo. Ahora la ley. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Guiarnos hacia Cristo, ¿no es cierto? Ver los pecadores que somos y una vez ver nuestro pecado que hay en nosotros, ver la necesidad de un rescate y que ese rescate es Cristo. Entonces vemos que Dios puso la promesa y la ley y las mismas apuntaban hacia ¿quién? Hacia Jesucristo. Entonces el gozo de agradecimiento, porque nosotros tenemos un gran deseo de ser como nuestro Salvador, es la manera por la cual nosotros vamos ahora a obedecer la ley. Y estamos hablando de la ley moral de Dios. Por eso es que nosotros ahora honramos a nuestros padres, honramos a nuestras autoridades y obedecemos todo lo que la Biblia dice, pero lo obedecemos porque queremos ser como nuestro Salvador y porque le amamos, ¿sí? Mas no obedecemos por miedo a ser condenados, ¿sí? Y ese era uno de los propósitos de la carta de Pablo, que estaban equivocados los Gálatas, ¿sí? Ok, entonces aquí vemos en el gráfico que la ley y la promesa obran juntos para la salvación cristiana, ¿sí? La ley nos muestra cómo realmente nosotros somos, y la ley también nos dirige para ver a Cristo como realmente es, nuestro Salvador. Aquel que obedeció la ley en nuestro lugar y después murió en nuestro lugar para que nosotros recibiéramos la bendición prometida. La ley nos permite amar a Jesús y nos capacita para mostrar nuestro amor en obediencia por gratitud a Él, ¿sí? Ok, entonces cuando nosotros antes de conocer a Cristo no podíamos cumplir la ley, pero ahora nosotros que conocemos a Cristo podemos cumplir la ley porque Cristo la cumplió al 100%.
¿Ok? Y la pregunta ahora es para ustedes: ¿por qué razón obedecen la ley? ¿Obedecen tal vez por temor, porque tienen temor de que Dios no los va a aceptar por lo que por lo que hagan y dejen de hacer? ¿O obedecen por obediencia, por amor a Dios y por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? ¿Sí? Entonces, espero que todos estemos en la parte de acá, por amor a Dios y por agradecimiento a su sacrificio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Pablo va a llegar al punto culminante del Evangelio, es decir, después de haber explicado quién envió la promesa y la ley, quién era el heredero y hacia dónde llevaba la ley, ahora nos va a explicar cómo nosotros podemos llegar a ser herederos de esa promesa. Es decir, tenemos que entender la adopción divina. ¿Por qué Dios tuvo que dar promesa, ley a Jesucristo? Y aquí viene la razón por la cual. Versículo 26. Yo creo que ese es el corazón de la vida cristiana. El versículo 26 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ok, Pablo les está diciendo a los Gálatas: ustedes han creído en la promesa. Ahora, por haber creído en esa promesa, ustedes son hijos de Dios, ¿sí? No es algo a lo cual están aspirando, es algo a lo que ya es. Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros realmente hemos creído a la promesa, hemos creído en Jesucristo, nosotros, cada uno de nosotros, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Debemos de tener mucho cuidado de universalizar todo, como muchas personas dicen: todos somos hijos de Dios, pero aquí lo vemos claramente. Es verdad, todos somos creación de Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. La única manera de tener una afiliación, de tener ese derecho de esa adopción divina, es creyendo y teniendo fe en ¿quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Es por medio de la fe que Dios nos adopta, ¿sí? ¿Y de qué manera? En el versículo 27 lo dice de qué manera. Dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo, ¿sí? Y bautismo significa sumergir, ¿sí? Es decir, estar sumergidos nosotros de Cristo, estar llenos de Cristo, estar llenos de su naturaleza. Y me gusta mucho lo que Pablo utiliza aquí, la parte de ser revestidos de Cristo. Pablo utiliza en varias de su carta la analogía con la vestimenta, cuando habla de revestimiento, ¿sí? Y este concepto de revestirnos creo que implica algunas cosas. Una de las cosas es que nuestra identidad principal está en Cristo. ¿Qué significa ser revestido en Cristo? Que nuestra identidad está en Él. ¿No es cierto que nuestra ropa que nosotros utilizamos dice mucho acerca de quiénes somos? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona que está vestida con el uniforme de técnico, de una vamos a decir: esto es estudiante y está en el técnico, ¿no es cierto? Si tal vez vemos una persona que está con una vestimenta de los zaraguros, ok, vamos a decir: esa persona es de Saraguro, tiene su vestimenta y cosas así. Entonces, lo que Pablo está diciendo: nuestra vestimenta tiene que ser Cristo. Nuestra vestimenta tiene que decir Cristo, es decir, Cristo es su identidad. Ya no su identidad no es tal vez sus títulos, quiénes son, su identidad es Cristo, ¿sí? Ok, cuando nosotros nos revestimos de Cristo, nuestra identidad ahora es Cristo. ¿Ok? Otra de las cosas que quiere significar con estar revestido de Cristo es nuestra cercana relación a Cristo, ¿sí? Nuestra ropa se mantiene también muy cercana a nosotros, ¿no es cierto? Es muy cercana y nos está protegiendo de la lluvia, del viento y cosas así. Entonces, lo que Pablo está diciendo: que Cristo tiene que ser como nuestra ropa, también tiene que estar tan cercano a nosotros que nosotros debemos de ser conscientes y sentir su presencia, sentir la presencia de Cristo, ¿sí? Otra de las cosas que creo que dice es acerca de la imitación de Cristo.
debemos ponernos, cuando nosotros nos vestimos, ¿no es cierto? Nos ponemos diferentes ropas, ¿sí? Entonces también nosotros cuando nos revestimos de Cristo, debemos de ponernos sus virtudes, sus promesas, sus acciones, nos debemos de vestir como Jesús, ¿sí? Entonces con nuestra ropa vamos a todos lados, ¿no es cierto? Y también de la misma manera debemos de llevar a Jesús a todos lados, a nuestro trabajo, cuando estemos en nuestra casa, en todo lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la última cosa es nuestra aceptabilidad ante Dios. La ropa se usa como un adorno, cubre nuestra desnudez, ¿no es cierto? Y podemos ver cómo Dios estuvo cubriendo la desnudez de nosotros desde la caída del hombre. Entonces, es decir, una vez que nosotros nos revestimos de Cristo, Dios ya no nos va a ver a nosotros mismos. Lo que va a hacer es Dios a mirar a Cristo. Dios va a mirar a su Hijo amado y por esa razón Dios nos va a adoptar como sus hijos, ¿sí? Dios ya no va a ver nuestra justicia, Dios lo que va a hacer va a ver la justicia de Jesucristo en nuestras vidas, su perfección en nosotros, más ya no nuestras debilidades, sino la perfección de Cristo en nosotros, ¿sí? Y Pablo utiliza esta metáfora para hacernos ver de que Cristo constantemente tiene que vivir en nuestras vidas. Su carácter, su espíritu deben de vivir en nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que estar siempre bañados de Él, inundados por Él. Debemos estar inundados con un amor tan grande hacia Cristo, que eso nos va a hacer vivir más allá de más allá de si soy aceptado o no soy aceptado por las obras. Por esa razón nosotros vamos a hacer las obras que hacemos, vivir en la ley, vivir haciendo las obras de la ley, porque le amamos a Cristo, porque Cristo ya hizo por nosotros su sacrificio en la cruz, ¿sí? Y en base a eso, Pablo también dice que somos hijos adoptados de Dios. A muchas personas les choca tal vez esa palabra que Dios solo utiliza hijos y no hijas. Cuando Pablo utiliza hijos, está hablando de hijos e hijas. Es decir, como en Apocalipsis usa la novia de Cristo, también está utilizando para mujeres, pero también están dentro de la novia de Cristo los hombres, ¿ok? Y es como que Pablo más abajo en el siguiente versículo lo dice, en el versículo 28, Gálatas 3:28. ¿Sí? Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. ¿Ok? Recuerden lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia en los primeros capítulos. Recuerden que los judaizantes estaban tratando de hacer que los griegos se vuelvan judaizantes. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, sí, es verdad, judaizantes y griegos son diferentes, hombre y mujer es diferente, esclavo y libre son diferentes, pero todos ellos son uno en Cristo, son hijos de Dios, todos nosotros, ¿sí? Entonces lo que Pablo está aquí rompiendo son las barreras culturales que habían en ese tiempo y también las barreras que existen muchas veces aquí dentro de la congregación o fuera de la congregación, que a veces discriminamos y decimos, es porque él es esto y cosas así. Y Pablo dice, no, todos somos uno en Cristo. Si tú has creído en la promesa de Dios, formas parte de esa descendencia y eres uno en Cristo, ¿sí? Y finalmente Pablo termina en el versículo 29 diciéndonos, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces lo que empezó en el versículo 15 Pablo lo ha ido llevando, ¿no es cierto? ¿Quién escribió el testamento? ¿Quién dio el pacto? ¿Quién dio la ley? Fue Dios, ¿no es cierto? ¿A quién le fue dado? A la descendencia que fue Cristo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ser herederos de esa descendencia, de herederos de esa promesa? Es por medio de ¿quién? De Cristo. Si nosotros estamos seguros que pertenecemos a Cristo, formamos parte de esa descendencia, ¿sí? Formamos parte de esa descendencia, ¿ya? Y todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir por medio de su Hijo Jesucristo, ¿ok? Y ahora aquí hay dos cosas. Si nosotros hemos estado viviendo bajo la ley, todavía pensando de que son mis obras, lo que yo hago y dejo de hacer, lo que me da
da la salvación, necesitamos arrepentirnos y ver cuál fue el propósito original de la ley, que era apuntar hacia la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Jesucristo, ¿sí? Y hay dos cosas aquí que quisiera, para terminar y orar, quisiera que las personas que aún no son parte de esa promesa puedan esta mañana arrepentirse y darse cuenta que por nuestras propias fuerzas no podemos ser salvos, que necesitamos de un Salvador y poder hablarle desde nuestro corazón y decir que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que lo necesitamos y que Él venga a formar parte de nuestra vida, ¿sí? Y ahora nosotros, que ya nos ha llegado a la promesa, que la ley ha cumplido el propósito y ahora nosotros conocemos de Cristo, también arrepentirnos si hemos estado viviendo todavía pensando en que la promesa no fue totalmente suficiente y queremos añadirle alguna y otra cosa más, ¿sí? Entonces quisiera que oremos para terminar y pidamos sobre estas dos cosas. Amado Señor, venimos ante ti con un corazón arrepentido. Primeramente, mi Dios, pidiéndote que si todavía no hemos entendido el mensaje del Evangelio, no hemos entendido que la salvación solamente se la gana por gracia, solamente se la gana por la promesa que tú hiciste, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos permitas creer en esa promesa, que nos aferremos tanto en esa promesa y que no dependamos de nosotros mismos. Señor, y de la misma manera te queremos pedir perdón si tal vez nosotros hemos, una vez habiendo escuchado el Evangelio, hemos estado viviendo bajo la ley, queriendo vivir bajo nuestro propio cumplimiento, pensando en que si lo que hago o lo que no hago me va a ser aceptable ante ti. Perdóname, Señor, y ayúdame a entender de que el sacrificio de Cristo fue perfecto, una vez y para siempre. Y que si nosotros ahora tenemos que obedecer la ley, sí, pero tenemos que obedecerla por amor a ti, porque te amamos, porque realmente queremos ser como tu Hijo Jesucristo, porque queremos dar a conocer tu nombre por medio de nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a mostrar gracia, a mostrar amor a nuestros hermanos y seguir llevando el Evangelio hacia las demás personas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tú nos las traes en el momento preciso. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias, hermanos.